Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo turco, un tema que honestamente nos ha dejado a muchos con el corazón en un puño y la cabeza llena de preguntas. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de su amor, de esa relación que parecía sacada de un cuento de hadas y que, según los últimos rumores y noticias, estaría atravesando una crisis de proporciones épicas. Prepárense porque vamos a desgranar los secretos que parecen estar fracturando esta idílica pareja. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden nada de lo que cocinamos por aquí. El título del vídeo lo dice todo: fin del amor, Kerem y Hande, romance en crisis y secretos revelados. Y es que, damas y caballeros, parece que detrás de las sonrisas perfectas, las miradas cómplices y las publicaciones de ensueño en redes sociales, se esconden sombras, dudas y, lo que es peor, secretos que podrían estar dinamitando los cimientos de su relación. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco, la chispa que encendió Senkalkam saltó de la pantalla a la vida real, y para muchos, su amor se convirtió en una inspiración, en ese ideal de cuento de hadas moderno. Pero, ¿qué sucede cuando la realidad se impone a la fantasía? Los rumores comenzaron a circular discretamente hace unos meses, como murmullos en la oscuridad. Al principio intentamos ignorarlos, pensar que eran solo habladurías, el precio de la fama para una pareja tan mediática. Sin embargo, las señales se hicieron más fuertes, más insistentes. Las apariciones públicas juntos se volvieron más escasas, las fotos compartidas en Instagram, que antes inundaban sus perfiles con gestos de amor y complicidad, comenzaron a espaciarse y a mostrar un tono más distante. Los fans, siempre atentos a cada detalle, notaron la ausencia de esos guiños que antes eran tan evidentes. Uno de los primeros focos de atención fue la supuesta agenda de trabajo de ambos. Es cierto que Kerem y Hande son dos de los actores más solicitados de Turquía, y sus carreras profesionales exigen mucho tiempo y dedicación. Pero, ¿es posible que las exigencias laborales sean la única razón de esta aparente frialdad? Las fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantenerse en el anonimato, sugieren que no es solo eso. Hablan de presiones externas, de incompatibilidades crecientes, de momentos en los que las personalidades y las visiones de futuro, lejos de complementarse, empiezan a chocar. Y aquí es donde entran los secretos. Parece que en esta historia no todo es lo que parece. Se habla de decisiones importantes que uno habría tomado sin consultar al otro, de prioridades que se habrían desalineado. ¿Podría ser que uno de ellos esté más enfocado en su carrera internacional y el otro prefiera mantener un perfil más discreto en Turquía? ¿O quizás hay diferencias fundamentales en la forma en que conciben su vida en pareja, en sus planes a largo plazo? Los rumores son variados y a menudo contradictorios, lo que dificulta saber dónde termina la especulación y dónde empieza la verdad. Una de las informaciones que más ha resonado en los medios turcos, y que ha sido objeto de intensos debates en foros y redes sociales, involucra a personas del círculo íntimo de cada uno. Se dice que las amistades y familiares de Kerem y Hande no siempre se han llevado bien, creando un ambiente de tensión que podría estar afectando a la pareja. Las influencias externas, cuando no son positivas, pueden ser devastadoras para cualquier relación, y si esto es cierto, estaríamos ante uno de los principales obstáculos para su reconciliación. Pero no todos son especulaciones negativas. También hay quienes defienden la idea de que esta crisis es solo una etapa, un bache temporal en su relación. Argumentan que su amor es fuerte y que, como pareja joven y exitosa, están aprendiendo a navegar las complejidades de la fama y de las expectativas del público. Señalan que, a pesar de la menor cantidad de publicaciones, todavía existen indicios de que se apoyan mutuamente, quizás de una manera más privada, más discreta. Sin embargo, las últimas semanas han traído noticias que avivan la llama de la preocupación. Se ha visto a Kerem en eventos públicos sin la compañía de Hande y viceversa. Las entrevistas que han concedido por separado, aunque prudentes en sus declaraciones, han dejado entrever una cierta cautela, una reticencia a hablar con la misma efusividad de su relación que antes. Cuando se les pregunta directamente sobre su estado sentimental, sus respuestas tienden a ser evasivas, ambiguas, lo que solo alimenta las dudas. Y luego está el tema de las redes sociales, ese termómetro público de las relaciones amorosas de las celebridades. Hemos notado que las fotos antiguas en las que aparecía N juntos, que antes se mantenían visibles,
han empezado a ser archivadas o incluso eliminadas en algunos casos. Si bien esto puede ser interpretado de diferentes maneras, en el contexto de los rumores de crisis, adquiere un significado más sombrío. Parece un intento de borrar el pasado, de dar un giro a la narrativa. Otro punto de inflexión, o al menos un evento que ha llamado poderosamente la atención, fue la reciente ausencia de Ande en un evento importante para Kerem, un estreno o una celebración relacionada con uno de sus proyectos. Teniendo en cuenta lo unidos que solían estar, su falta de asistencia fue notada y comentada, sumándose a la creciente lista de interrogantes. ¿Fue una decisión personal, un desacuerdo previo, o simplemente la agenda incontrolable de dos estrellas en pleno ascenso? Es importante recordar que estas son noticias y rumores, y que hasta que Kerem y Ande no se pronuncien oficialmente y de manera clara, todo seguirá siendo objeto de debate. Sin embargo, la constancia de las informaciones, la coincidencia de las fuentes y las señales observables sugieren que algo está sucediendo. No se trata solo de un rumor pasajero, sino de un patrón que se ha ido consolidando con el tiempo. Los secretos, esos elementos que se mantienen ocultos y que pueden tener un poder destructivo, son quizás el aspecto más intrigante de esta crisis. ¿De qué tipo de secretos estamos hablando? ¿Son secretos sobre terceros, sobre decisiones de carrera, sobre problemas personales que no se han compartido? La especulación es vasta. Algunos sugieren que podría haber habido un acercamiento inesperado con alguna expareja, aunque esto es algo que se ha negado rotundamente por parte de los representantes de ambos. Otros hablan de presiones familiares o de compromisos profesionales que habrían llevado a uno de ellos a tomar caminos que el otro no aprueba. Lo cierto es que la dinámica de una relación pública es increíblemente compleja. La constante exposición, la presión de los medios, las expectativas de los fans, todo ello puede ser abrumador. Y cuando se suman a las normales dificultades de cualquier relación humana, se crea una tormenta perfecta. Kerem y Ande, al ser dos personalidades fuertes y exitosas, seguramente han enfrentado sus propios desafíos internos, y ahora parece que estos desafíos se han agudizado hasta el punto de poner su amor en jaque. Analizando las reacciones de los fans, vemos una clara división. Por un lado están los que con el corazón roto, no quieren aceptar la posible ruptura, aferrándose a la esperanza de que todo se solucione. Por otro lado, hay quienes entienden que las relaciones son complejas y que independientemente de lo que suceda, desean lo mejor para ambos. Y luego están los más escépticos, que siempre han mirado con recelo la perfección aparente de las relaciones de celebridades. Si nos permitimos especular sobre las razones más profundas, podríamos pensar en la presión de mantener una imagen pública de pareja perfecta. Quizás en algún momento, la necesidad de proyectar una imagen de amor inquebrantable se ha vuelto más importante que la propia salud de la relación. Y los secretos en este contexto podrían ser los pequeños ajustes, las omisiones, las verdades a medias que se dicen para mantener la fachada. Es crucial recordar que la vida real dista mucho de las ficciones que interpretan. Detrás de cada estrella hay una persona con sus propias inquietudes, miedos y aspiraciones. Y lo que vemos en las redes sociales o en las entrevistas es solo una parte, a menudo cuidadosamente seleccionada, de su realidad. En definitiva, el futuro de la relación de Kerem y Ande es incierto. Lo que antes parecía un amor sólido como una roca, ahora se tambalea ante los vientos de la crisis y los secretos que presumiblemente amenazan con derribarlo todo. Y bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por los entresijos del posible fin del amor entre Kerem y Ande. Hemos repasado los rumores, las señales de alarma, las apariciones escasas, las evasivas en las entrevistas y, por supuesto, la mención recurrente de secretos que podrían estar fracturando esta relación que tanto admiramos. Parece que la química que veíamos en pantalla no ha sido suficiente para superar las adversidades de la vida real, las presiones externas y las diferencias que con el tiempo parecen haberse acentuado. Los fans, divididos entre la esperanza y la resignación, esperan con ansias una declaración oficial que aclare el panorama, pero hasta entonces, solo nos quedan las especulaciones y el lamento por lo que podría ser el fin de un romance que cautivó a millones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayamos logrado arrojar un poco de luz sobre esta compleja situación. Si tienen alguna opinión o algún rumor que quieran compartir, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si el vídeo les ha gustado, por favor,
Denle a ese pulgar hacia arriba, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.